Bueno, ahora vamos a ver la segunda aplicación, ¿sí? Aplicación 2. Vamos a simetrizar la recta S, ¿sí? Tengo la ecuación de S, respecto a la recta E. Y acá tengo la ecuación de la recta E. ¿Tá? Es una simetría axial. El eje de simetría es la recta E, ¿sí? Y voy a simetrizar una recta S. Así viéndolo de primera mano, esa situación es muy amplia, ¿no? Porque vamos a ir tirando un poquito de ideas, ¿no? Porque depende cuando uno simetriza una recta respecto de un eje, ¿no? De simetría, depende de la posición de esa recta con respecto al eje. ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué podría suceder? Podría suceder de que si yo tengo el eje E, ¿sí? El eje E, ¿ah? Puede que la recta S sea secante al eje, ¿sí? Esta es la recta S, ¿sí? Una figura para pensarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando son secantes, hay un punto de intersección, vamos a llamarlo punto P, intersección, y cuando voy a simetrizar la recta S, sé que el simétrico de la recta S es S, le voy a llamar S', ¿sí? ¿Qué condición cumple? Bueno, el punto P también pertenece al simétrico de la recta S. ¿Ah? ¿Y qué pasa también? Que el ángulo que forma la recta S con el eje, ¿sí? También es el mismo que forma S' con, vamos a ver acá, este es, ¿sí? Entonces, esa puede ser una situación, que S sea secante a E, ¿sí? ¿No? Una situación. Otra situación podría ser que la recta S, ¿sí? Sea paralela al eje. ¿No? ¿Cuál va a ser el simétrico de la recta S? Bueno, ¿sí? El simétrico de la recta S, si todos los puntos de S están a igual distancia del eje, ¿sí? Su simétrico va a cumplir exactamente lo mismo. Todos los puntos de la recta S' están a igual distancia del eje. ¿Ah? Es decir, van a ser paralelos. ¿Ah? El simétrico de una recta paralela al eje es otra recta paralela al eje. ¿Ah? Y la distancia entre las rectas es la misma. Lo único que están en planos opuestos con respecto a esto. ¿Ah? Son todos contenidos de geometría euclidiana. Ahora, en el caso de que sean secantes, otra situación que se le puede dar es que sean el eje. A ver, vamos a separar esto para que no quede todo confuso. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Que teniendo el eje de simetría, vamos a hacerlo así, el eje de simetría E, puede ser que la recta S sea perpendicular. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el simétrico de la recta S con respecto a E? Bueno, el simétrico de la recta S con respecto a E es ella misma. Es decir, si simetrizo S con respecto al eje E, me da la misma recta. ¿Está? ¿Por qué? Porque si tomo un punto de la recta S y quiero encontrar su simétrico, por ejemplo, este P, ¿sí? Si hago el simétrico, ¿tá? El simétrico que es P' cumple que está a la misma distancia del eje, ¿sí? Y el segmento PP' es perpendicular al eje. Entonces, cuando calculemos el simétrico de cualquier punto de la recta S, va a estar, ¿sí? Incluido en ella misma. ¿Tá? No son puntos fijos, pero están incluidos en ella misma. Entonces, el simétrico de la recta S es igual a ese. Esos son los tres casos que se podrían dar. Tendríamos que ver de nuestra situación, tenemos que tratar de aportar un poco o ver en cuál estamos situados. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver este de rectas paralelas. El caso que tenemos que analizar, ¿es el caso en que la recta S es paralela al eje? Bueno, vamos a recurrir a lo que tenemos, que son las ecuaciones. Tengo la ecuación de la recta S, ¿sí? Y acá lo que puedo visualizar en la ecuación de la recta S es la pendiente de S, que es M sub S, que llamamos para hacer referencia simplemente. Y acá en esta otra, la pendiente de la recta E, que es el eje.
Ahora, dos rectas que son paralelas, ¿sí? Tendrían que tener igual pendiente. ¿Ah? Y acá no sucede. O sea que este caso lo descartamos. Este caso no corresponde al que tenemos que analizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es el caso en que el eje sea paralelo a la recta que tenemos que hacer. ¿Qué más? Podría ser esta situación, en que la recta S es perpendicular al eje. Si es esta la situación, fíjense que el simétrico de S es ella misma, ya tenemos resuelto. ¿Sí? Sería excelente. Ahora, vamos a ver si el eje y la recta S son perpendiculares. ¿Tá? Vamos a ver si las pendientes de esas dos, del eje y de la recta S, cumplen la condición de perpendicularidad. Si multiplico estas dos, ¿no? 3/4 por 3. ¿Sí? Evidentemente, me da distinto de. ¿Sí? 3 por 3, 9. Esto es 9/4 positivo. 9/4 positivo. Que es distinto de menos 1. ¿Qué significa eso? Que si las pendientes, si no se cumple la condición de perpendicularidad, S y E no son perpendiculares. ¿Tá? Entonces, esta situación tampoco es la que tenemos que analizar. ¿No? Vamos a borrar. ¿Sí? Por lo tanto, obviamente, nos queda esta situación. Es que la recta S y la recta E no sean ni perpendiculares ni paralelas. ¿Sí? Que sean secantes. ¿Tá? O sea, que sean secantes y además que no sean perpendiculares. ¿Tá? Ahora, vamos a tratar de ver cómo podemos hacer para encontrar S, la ecuación de la recta S, que es el simétrico de S. ¿Sí? Y para eso vamos a usar algo de lo que vimos anteriormente. ¿Ah? Ahora vamos a plantear. Bueno, acá planteé los datos, ¿sí? Los datos que vamos a usar. La ecuación de la recta S que teníamos, la ecuación de la recta E, que es el eje de simetría, y acá dice S' es igual a la simetría axial de eje E de la recta S. ¿Está? La relación entre S y E. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar el simétrico. Primero, lo ideal sería tener una figura de análisis. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que la figura de análisis, cuando hagamos la figura de análisis, estas dos rectas son secantes, van a tener un punto de intersección. Podríamos también calcular el punto de intersección, ¿sí? E ir haciendo la representación. ¿Ah? Entonces, vamos a calcular primero el punto de intersección. Tenemos que la recta S y la recta E son secantes y vamos a calcular el punto de intersección. Si quieren como primer punto ahí, para no llenar el pizarrón escribiendo, ¿ah? Pueden poner, en este caso, como las rectas S y E son secantes, vamos a calcular su punto de intersección. ¿Sí? Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Resolvemos el sistema de ecuaciones. Y igual 3/4 de x más 2 igual 3x más 2. ¿Sí? Y acá es muy práctico usar algún método para resolver ecuaciones que nos facilite los cálculos, ¿no? En este caso, como tenemos y despejada en los dos, podemos usar el método de igualación. ¿Ah? Si y es igual a esto, y es igual a esto, queda que 3/4 de x, ¿no? Vamos a usar el método de igualación. Más 2 tiene que ser igual a 3x más 2. ¿Sí? Ahí creo que me equivoqué en un menos 2, 3x menos 2, acá sería un menos 2, y acá sería un menos 2. ¿Ah? Ahora, vamos a tratar de reordenar para despejar x, ¿no? Porque esto es una ecuación de primer grado. Entonces queda 3/4 de x menos 3x es igual a menos 2, ¿sí? Así ya al costado y después de última buscamos. ¿Sí? Este es menos 4. Y ahora acá hay que hacer denominador común. ¿Ah? El denominador común entre 3/4 y menos 3 sobre 1 es 4. 4 por 3, 12. Y nos queda 3x
menos 12x, ¿no? Y ahí nos queda menos 9x, ¿sí? Dividido 16. Bueno, x, ¿sí? Menos, opa, 6, menos 9 cuartos de x, ¿sí? Que es igual a menos 4. Ahora tenemos que sí despejar. Vamos a hacer paréntesis acá. Y decimos, bueno, entonces menos 9 cuartos de x tiene que ser igual a menos 4. X es igual a menos 4 dividido menos 9 cuartos. ¿Está? Dividir entre menos 9 cuartos es multiplicar por el inverso. Me queda menos 4 por 4 sobre, ¿sí? Multiplicamos. Queda 4 por 4 es 16, es menos 16. ¿Sí? Esto es sobre 1, 1 por 9, menos 9, y x es igual a 16 novenos, ¿no? Ese es el valor de abscisa del punto de intersección, ¿no? Es decir, el punto de intersección es un punto que tiene abscisa 16 novenos. Ahora vamos a calcular la ordenada, ¿sí? Recuerden que si una vez que ya tengo la abscisa, que es el valor de x, puedo usar cualquiera de las dos ecuaciones, ¿sí? Vamos a usar esta, ¿no? Pues seguro que voy a borrar para hacer la representación gráfica, y es igual a 3x menos 2. Elegí esa porque me parece que va a quedar un poco más práctico, ¿sí? Entonces, x es 16 novenos, 3 por 16 novenos menos 2, ¿no? Ahora, y es igual a 3, vamos a la cuenta, ¿no? ¿Sí, no? ¿Ah? Entonces, el 3 tendría denominador 1, ¿sí? Ya nos queda 3 por 16, que es 6 por 3, 18. 8, llevo el 1, 3 por 1, 3, 48, sobre el 9, ¿sí? No, igual, no nos convenía hacer, vamos a hacer acá. 9 es 3 por 3, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar 16 tercios. ¿Por qué? Porque nos queda 3 por 16 dividido 9, que es 3 por 3. Cancelo un 3 con un 3, me queda 16 tercios. ¿No? No estamos haciendo como que doble trabajo, ¿no? Menos 2. ¿Sí? Ahora hacemos denominador común, ¿sí? 2 sobre 1, y es igual a 16 tercios, ¿sí? Esto es denominador 3, 3 por 2, 6, ¿sí? Menos 6 tercios. Esto es 10 tercios, ¿ah? Y es igual a 10 tercios. Entonces, ¿con qué llegamos, o qué concluimos? Que el punto P, que es la intersección, ¿sí? De S y E, ¿no? Tiene coordenadas de abscisa 16 novenos y ordenada tercios. Y ahí queda. Entonces, nosotros ahí tenemos el punto de intersección, ¿ah? Entre las dos rectas. Y ahora, en lo que viene, vamos a hacer la representación gráfica de las dos rectas, ¿sí? Y ver cómo calculamos la ecuación de S'. Bueno, ahora para hacer un poquito más coherente con lo que venimos trabajando, la idea es hacer un dibujito para más o menos poder pensar sobre él, lo que vamos a hacer. Si no queda como que muy en el aire y no va a quedar claro. ¿Está? Entonces, vamos a representar la recta Y, que es 3x más 2, y la recta E. La recta, perdón, S y la recta E. ¿Ah? La recta E, que es el eje de simetría, es la ecuación igual 3x menos 2.
la ordenada en x igual 0 es menos 2, ¿sí? Ya hay cosas que van a ir saliendo medio cada vez más rápido, como son las representaciones gráficas y eso, más de rectas, ¿no? 2, ¿no? Ahora, la abscisa, cuando i vale 0, ¿sí? Es x igual, quedaría toda esta expresión, igual 0, ¿sí? Queda 3x menos 2 igual 0, quedan 2 tercios, ¿sí? Entonces, ahora vamos a dar tercios, quedaría hasta el 1, divido la unidad en 3, tomo 2 tercios, ¿sí? Y ahí va a estar la abscisa, ¿no? Y ese es el eje de simetría, ¿no? Vamos a dibujar el eje de simetría, lo vamos a trazar con color negro, ¿sí? Para poder, ¿no? Ese es el eje de simetría, ¿no? Ahora, vamos a trazar también la recta S, ¿sí? Ordenada, S en 2, ordenada en el punto de intersección de la recta S en I, con la ordenada en x igual 0, es en 2. Vamos a la referencia acá. ¿Qué más? Tenemos que hallar el valor de abscisa cuando i vale 0, ¿sí? O sea que esta expresión es igual a 0. Vamos a escribirlo por allí en el borrador. 3 cuartos de x más 2 igual 0, ¿sí? El espejo de x igual a menos 2, ¿sí? Entonces lo transpongo haciendo la operación inversa y después dividido 3 cuartos, ¿va? X es igual a menos 2 sobre 1 por 4 tercios, por 4, 8, menos 8 sobre 3, ¿va? Menos 8 tercios. Entonces, esa es la abscisa de la intersección de eje X con la abscisa de intersección del eje X, ¿sí? El punto de intersección del eje X con la recta, ¿sí? Entonces, menos 8 tercios, ahí. Entonces, menos 8 tercios, para representarlo, a menos 1, menos 2. Menos 2 sería menos 6 tercios, ¿no? ¿Sí? Divido la unidad que viene en 3, ¿sí? Esto sería menos 7 tercios, menos 8 tercios, ¿no? Este puntito acá serían menos 7 tercios. Menos 8 tercios, perdón, ¿sí? Y ahora trazamos la recta S. Vamos a trazar con color azul. ¿No? Entonces, algo que tiene que haber pasado, ¿sí? Es que este punto, esta intersección entre S y E, ya sabemos cuáles son sus coordenadas, ¿sí? Que tienen que ser 16 novenos y 10 novenos, ¿sí? Entonces, tiene que coincidir con los cálculos. Cuando uno hace la representación muy precisa, este punto coincide con los cálculos que hizo, ¿no? Acá no va a coincidir exactamente porque no usamos instrumentos correctos en el plano correcto, ¿sí? Es decir, desde el pizarrón sería conveniente hacer una hojita cuadriculada con los instrumentos y todo. Bueno, entonces, el punto P es la intersección del eje con este, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver es cuál sería el simétrico de la recta S, ¿no? Bueno, vamos a visualizarlo primero. Evidentemente, el simétrico de la recta S con respecto al eje de simetría E, ¿sí? Va a estar acá, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de S'? En principio, S' va a pasar por P
porque P es un punto fijo en la simetría. ¿Ah? Es decir, como es un punto del eje, cuando simetrizo el punto P va a estar en el mismo lugar. ¿Ah? Por eso es punto. Entonces, el punto P ya sabemos que va a estar en la recta S'. Ahora, ¿qué otra cosa precisamos para determinar? Ya tenemos un punto de la recta S'. ¿Qué precisamos determinar? Bueno, podemos determinar otro punto. Por ejemplo, si yo tuviera un punto de la recta S, conozco el simétrico, ya tengo dos puntos de la recta S'. También lo puedo determinar así, la recta S'. Pero ahora no lo vamos a hacer así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a considerar el ángulo. Vamos a decir, bueno, acá, como la recta S es secante, y además no es perpendicular, acá se forma un ángulo, ¿sí? Vamos a llamarle phi, este ángulo, ¿sí? Entre S y E. Y ahora va a tener cuidado con los sentidos. Entre S y E en sentido antihorario, hacia allá. ¿Ah? Acá vamos a tomar el ángulo phi, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando hagamos el simétrico de la recta S? Vamos a dibujarlo un poquito. Análisis, ¿no? Entonces, cuando simetrice la recta S, voy a obtener la recta S', ¿sí? Que contiene el punto P, ¿sí? Y esa recta S' va a cumplir que forma un ángulo, ¿sí? También con el eje, de simetría, forma un ángulo que es igual a phi, ¿sí? Es decir, estos dos ángulos son iguales. ¿Ah? El ángulo entre S y el eje es igual al ángulo entre el eje y S'. ¿Entendido? Entonces, ese hecho es lo que vamos a usar para calcular la ecuación de ese primo. ¿Ah? Y ahora vamos a ver cómo sigue. Ahora vamos a ver cómo poder calcular la ecuación de la recta S. ¿Sí? Entonces, dijimos que el ángulo phi, ¿sí? Que es el ángulo que forma la recta S con la recta E, lo tenemos acá, va a ser igual al ángulo que forma la recta E con la recta S'. ¿Sí? Ahora, vamos a poner atención en esto. ¿Sí? El ángulo que forma la recta S con la recta E, el ángulo que forma la recta S con la recta E en sentido antihorario, ¿sí? Lo podemos calcular. ¿Está? ¿Por qué? Porque, fíjense, de S y E tenemos las pendientes. Entonces, si pensamos en la fórmula que habíamos visto anteriormente, conociendo las pendientes de cada una de ellas, es decir, la pendiente de las dos rectas, ¿sí? Podemos calcular el ángulo, ¿sí? Que se determina entre S y E. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa con el ángulo entre E y S'? También, ¿sí? ¿Sí? Sabemos que va a ser igual al anterior, eso lo sabemos, ¿tá? Es una propiedad de simetría. Ahora, ¿conozco la pendiente de la recta E? Sí. ¿La pendiente de la recta S'? No, no la conozco. Pero ¿qué pasa? Si yo me fijo acá, voy a tener una igualdad, ¿sí? Vamos a conectarlo primero, ¿sí? El ángulo determinado en la recta E y la recta S', ¿sí? Lo voy a conocer. ¿Ah? Además conozco la pendiente de la recta E, pero no conozco la pendiente de la recta S', ¿sí? Eso significa que lo vamos a poder despejar a la pendiente de la recta S'. Lo vamos a poder conocer, ¿tá? Porque conocemos los demás datos, ¿sí? Ahora, lo primero que tenemos que ver es cuánto mide este ángulo, que sabemos que es igual a él. Entonces, vamos a hacerlo por partes, ¿sí? Bueno, todos estos cálculos, ¿a qué nos van a llevar? A que conozcamos la pendiente de la recta S', y como sabemos que si conocemos la pendiente de la recta S' y sabemos que pasa por P, podemos determinar su ecuación, porque tenemos la pendiente de S', P. Entonces, ahora, ¿a qué vamos en camino? A calcular la pendiente de la recta S'. ¿Sí? Primero, vamos a ver el ángulo
entre S y E. ¿Sí? Vamos a escribir. ¿No? El ángulo entre S y E, ¿sí? Que es igual a ¿ah? Ese ángulo lo vamos a poder calcular. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por lo anterior, tenemos que la tangente de phi a que es igual. Y ahora a poner atención. ¿Sí? Vamos a escribirlo con la fórmula para no entregarlos. El ángulo phi es igual a arco tangente, ¿sí? Y ahí va una expresión. ¿Ah? Ahora, ¿qué ponemos ahí? Queremos el ángulo entre la recta S y el eje. ¿Ah? Entonces, de S a E. Acá, en el numerador, tenemos que poner M sub E menos M sub S, ¿sí? Dividido 1 más M sub E por M sub S. ¿Qué conozco de ahí? La pendiente D y la pendiente de S las conozco. ¿Sí? ¿Cuánto es la pendiente? La pendiente de es 3. La pendiente de S es 3 cuartos. Vamos a trabajar con eso. Nos queda 3 menos 3 cuartos en el numerador, dividido 1 más 3 por 3 cuartos. ¿Sí? Y ahora hay que hacer algunas cuentas. ¿Ah? Entonces, esto es 3 menos 3 cuartos. Es 4 por 3, 12, ¿sí? Y 12 menos 3 son 9. O sea que son 9 cuartos. Dividido, ¿sí? 3 por 3, 9, es 9 cuartos, ¿sí? Más 1. Entonces, esto es 9 cuartos más 1, 4 por 1, 4, más 9 son 3. 13 cuartos, ¿sí? O sea que la amplitud del ángulo phi es el arco tangente de 9 cuartos dividido 13 cuartos es 9 sobre 3. ¿Sí? Ahora, lo que podemos decir que phi es el arco tangente, ¿sí? De 9 sobre 13, o también, lo que es lo mismo, que la tangente del ángulo phi es igual a 9 sobre 3. ¿Sí? Simplemente, de las dos maneras es equivalente, nada más que después lo vamos a usar así. ¿Ah? Entonces, pudimos calcular la amplitud, ¿sí? Del ángulo phi. ¿Ah? Ese. Vamos a ver. ¿Sí? Y es arco tangente de 9 sobre 3. ¿Ah? Y ahora vamos a borrar un poquito y vamos a hacer un nuevo planteo. Bueno, ahora vamos a... Acá quedó planteado lo que teníamos anteriormente, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar. Ya tenemos el ángulo entre S y E calculado, que es arco tangente de 9 sobre 3, ¿sí? Y ahora vamos a calcular el ángulo entre el eje E y S', ¿sí? O sea, ya sabemos que va a ser igual a la anterior, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo quedaría el planteo de esta, ¿sí? Este ángulo de S' a que es igual. Y ahora vamos a poner arco tangente, ¿sí? Que se entiende que consideramos este ángulo de E a S', ¿sí? Entonces, acá iría la pendiente de S' menos la pendiente de, ¿sí? Dividido a 1 más la pendiente
de S' por la pendiente. ¿Sí? Ahora, ¿qué conocemos de eso? ¿Qué tenemos planteado ahí? La pendiente de S' no la conocemos, porque no tenemos determinada la recta S'. ¿Sí? Que la idea es conocerla después. Pero la pendiente de E sí. La pendiente de E era 3. Entonces, ¿sí? En esta expresión, vamos a sustituir arco tangente, ¿sí? Menos 3 dividido 1 más S', ¿sí? Por 3. Igual, ¿no? Es decir, el ángulo entre E y S, ¿sí? Y entre E y S' es arco tangente de ms' menos 3 dividido 1 más ms' por 3. ¿Tá? El ángulo entre S y R es arco tangente de 9 sobre 13. Estos dos tienen que ser iguales. ¿Tá? Es decir, esto y esto son dos medidas iguales. ¿Por qué? Porque son la medida del mismo ángulo. ¿Sí? Nada más que para hacer esas expresiones usamos distintos datos. Acá la ecuación de S y E, y acá la ecuación de E y S'. ¿Sí? Ahora, esto nosotros sabemos que van a ser iguales, porque es una propiedad de la simetría que estos dos ángulos sean iguales. ¿Tá? Entonces, lo que hacemos es igualarlos. Decimos, bueno, ¿qué va a tener que pasar ahora? Que el arco tangente de 9 sobre 13 sea igual a arco tangente de ms' menos 3 dividido 1 más ms' por 3. ¿Sí? Y ahora, esto es una igualdad, la incógnita es la pendiente de S'. Y vamos a trabajar para calcular eso. Como primer caso, ¿sí? Acá tengo arco tangente de estas dos expresiones. Entonces, vamos a aplicar tangente a los dos lados. ¿Ah? Es decir, para que estos sean iguales, ¿sí? 9 sobre 13 tiene que ser igual a ms' menos 3 dividido 1 más. ¿Ah? Espero que se haya entendido lo que hicimos. Tengo estas dos expresiones. Si aplico la tangente del lado izquierdo y la tangente del lado derecho, se sigue manteniendo la igualdad. Ahora, la tangente y el arco tangente, ¿sí? Como el arco tangente es inverso a la tangente, me queda 9 sobre 13. ¿Ah? Y este al lado derecho también. ¿Ah? O si no, puedo darlo así. Para que el arco tangente de esto sea igual al arco tangente de esto, los dos argumentos deben ser iguales. ¿Ah? Porque arco tangente es una función billecta. ¿Sí? Bueno, entonces, para que esta igualdad se cumpla, ¿sí? Este argumento tiene que ser igual a este argumento. ¿Ah? Ahora, vamos a pausar y vamos a plantearlo arriba. Cuando lo pausamos. ¿No? Por anterior. Pueden pausarlo y copiar de nuevo. ¿Sí? Entonces, esto es ms' 3 dividido 1 más su s por. Queremos despejar en su s. ¿Sí? Entonces, este denominador lo transpongo multiplicando, este denominador lo transpongo multiplicando. ¿Ah? Me queda 1 más m sub s para sacarnos de encima el trabajo con denominadores, por 9 es igual a ms' menos 3, todo eso por 3. ¿Sí? Bueno, ahora hacemos distributivo. ¿Qué nos queda? 9 por 1 es 9, ¿sí? 9 por 3, 7, más 27, Suecia, ¿sí? Acá, 13, M, S', acá está el prima, ¿sí? Menos 39, ¿sí? Hasta ahí, lo único que hicimos en ese paso fue hacer distributivo.
Ahora lo que hacemos es, reordenamos, ¿no? Nos queda 27 M S', ¿sí? Menos 13 M S'. Es igual a menos 39, ¿sí? Y este pasa como menos. Lo transponemos como menos, ¿sí? Esta diferencia acá me queda 14 igual, y acá menos 48, ¿sí? Unidades. ¿Ah? Entonces, ahí ahora ya tenemos prácticamente que despejado con eso S', menos 48, ¿tá? Dividido 14, ¿sí? Y ahora, ¿cuánto nos da eso? Bueno, nos da un número racional, lo podemos simplificar, ¿sí? Y queda menos 24 ¿sí? ¿Sí? ¿Qué significa? Que nosotros pudimos encontrar la pendiente de ese prisma. Entonces, de esta recta, ¿qué conozco? Conozco la pendiente y un punto por el que pasa. Este punto, que era el punto de intersección con el eje, ya lo tenía. ¿Ah? Entonces, ahora estamos en condiciones de calcular la ecuación de ese prisma. ¿Por qué? Porque conocemos la pendiente y un punto por el que pasa. ¿Está claro? Entonces, ahora ya quedó determinada la recta S'. ¿Sí? Ahora vamos a plantear la ecuación. Bueno, ahora para terminar, tengo el punto P, la pendiente de S', ¿sí? Puedo escribir la ecuación de la recta S', ¿sí? Como I es igual, ¿sí? Pendiente, que es menos 24 sobre menos 24 séptimos, por X menos 16 novenos, más esta, ¿sí? Ahí operamos, hacemos distributiva, ¿sí? Reducimos y nos queda la ecuación de la recta, S'. ¿Sí? S'. Entonces, ya encontramos la ecuación de la recta que es simétrica a S con respecto al eje. ¿Está? Y ahí termina el ejercicio. Entonces, hay que trabajar un poquito, pero se llega a la ecuación. Y lo que usamos, que es importante, es que si tengo una recta que es isosimétrica S', el ángulo que forman cada una de ellas con el eje de simetría es el mismo. Usando que ese ángulo es igual, porque pudimos calcular la pendiente de la recta S'. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque usando la ecuación de S y la ecuación de E, calculamos cuánto era la medida de este ángulo, que era el arco tangente de 9/3. Después, usando la ecuación de la recta E y S', encontramos una expresión para este ángulo. Y como sabemos que tenían que ser iguales, los igualamos, ¿sí? Y despejamos la pendiente de S'. ¿Ah? Y con la pendiente de S' y un punto de ella, que era el P, ¿sí? Pudimos calcular su ecuación. ¿Sí? Entonces, esta situación es un problema cuando uno no sabe cómo encararlo. Ahora tenemos una estrategia, es decir, si vemos ahora un ejercicio en que hay que hacer el simétrico de una recta con respecto a otra, yo ahora ya tengo herramientas para encararlo. ¿Sí? Ahora puede que esta situación, si yo entendí este ejemplo y lo interpreté como funciona, esto ya lo asimilo y después algo similar a esto va a ser un ejercicio, no va a ser nuevamente un problema para nosotros. Así que es importante entender. ¿Tá? Algo que quería, esto ya terminó el ejercicio, ¿sí? Algo que quería destacar antes de terminar, ¿sí? Era algo que usamos hoy, que teníamos, ¿sí? Arco tangente, ¿sí? Si tengo el arco tangente de un número A es igual, siempre en las condiciones de existencia, ¿no? Simplemente, no quiero ir al detalle, simplemente explicar lo que usamos aquí. Arco tangente, número B, ¿sí? Si tengo una igualdad, ¿tá?
O sea, si el arco tangente de A es igual al arco tangente de B, entonces tiene que cumplirse que A es igual a B. ¿Ah? ¿Cómo vemos eso? Bueno, puedo agarrar y pensar que aplicamos la tangente a ambos lados. ¿Sí? Entonces, tangente y arcotangente son operaciones inversas. Perdón, funciones inversas. ¿Sí? Entonces, aplicar tangente y después arcotangente es como no aplicar nada. Por lo tanto, de este lado me va a quedar A, ¿sí? Y acá me va a quedar B. O sea que A tiene que ser igual a B necesariamente. Para que quede claro que la tangente y el arcotangente son funciones inversas. ¿Está? Entonces, si aplico la tangente, ¿sí? Y enseguida el arcotangente, es como aplicar la función de identidad. O sea, como no hacer nada. ¿Está? Aquí lo mismo. Por lo tanto, A es igual a B. Entonces, en general, ¿sí? Yo me pasé medio rápido por este paso, porque también podemos verlo de la siguiente manera. Agarramos y decimos, ¿sí? La imagen en la cotangente de A y la imagen de B, ¿sí? Son iguales, sí, solo sí, ¿sí? Los argumentos en esa función son iguales. ¿Ah? Entonces, que quede claro eso, es lo que usamos hoy en uno de los pasos. ¿No? Se quedó medio apuradito, pero claro. Todo se justifica en que el arco tangente y la tangente son funciones. Puedo suponer que lo aplico a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Para llegar a quedar tiene que ser igual a B. Bueno, por aquí termina esta aplicación 2.